Y por favor, abran sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 6. Génesis, capítulo 6. Y hemos comenzado esta aventura de ir a través de la palabra de Dios. Hemos comenzado desde el primer libro de Génesis y vamos a aventurarnos hasta terminar Apocalipsis, ¿no? Va a ser algo interesante y vamos a ver si no viene Dios antes. Tratar de terminar la Biblia, que es la palabra de Dios. Pero ¿estamos ahí, hermanos? Libro de Génesis, mientras abro mi Biblia y encuentro Génesis, capítulo 6. Ok, ahí está, no lo he encontrado. Y bien, algo que pude observar y me gustaría comentarles acerca de lo que he pensado como iglesia. Ustedes tienen la versión Reina Valera, ¿no? Que es la que casi todas las iglesias usan y que por años se han usado, y sabemos que hay muchas y diferentes versiones de la Biblia, ¿no? Y a veces uno piensa, bueno, ¿cuál es la mejor versión, no? Y vemos ahí personas que estudian este tipo de diferentes versiones, pero algo que me ha llamado mucho la atención es la versión, la que se llama la Biblia de las Américas, que fue concluida en el año 1986, si no me equivoco, por la Fundación Lockman. Y lo interesante es que esta traducción, lo que he observado y lo que he leído también acerca de esta traducción, es la que está más cercana a lo que es el original, el hebreo y el griego. Entonces, he estado pensando y quizás podemos cambiar de versión, ¿no? De Reina Valera a la Biblia de las Américas, porque ustedes se van a dar cuenta que es más entendible, y no solamente eso, pero creo que vamos a poder acercarnos un poquito más, y creo que leer directamente de la Biblia, quizás para menos explicación y entender lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si ustedes están con sus computadoras digitales, bueno, pueden tenerla paralelamente con la Reina Valera, pero lo que he estado haciendo últimamente es tener mi estudio paralelamente en lo que es la Reina Valera y la Biblia de las Américas. Y ustedes van a encontrar ese, si yo pudiera decirlo, ese sabor. Realmente puedes comparar las versiones y decir, wow, que no es una gran diferencia, pero es más entendible y te puedes acercar a la palabra, al lenguaje original. Entonces vamos a tratar de sobrellevarlo. Yo sé que muchos tenemos ese valor sentimental de la Reina Valera, y ya nuestras Biblias están ya hechas de esa manera, pero vamos a intentar y vamos a tratar de poder observar lo que la Biblia de las Américas también dice al respecto. Pero vamos a ver un panorama general. Siempre que podemos estudiar capítulos, es bueno, como si fuéramos con un telescopio a un microscopio, ¿no? Ver realmente de lo que se trata el capítulo 6 de Génesis. Viendo este panorama general, vamos a comenzar el capítulo 6 y vamos a tratar de observar dos capítulos hoy. El primer capítulo 6 se titula La maldad del hombre y Dios llama a Noé. Todos conocemos a Noé, ¿no? El arca de Noé. No es el arca de Moisés, ¿ah? Es el arca de Noé. Estudiando estaba pensando en el arca de Moisés. Moisés, no. Es como esta historia, este chiste, ¿no? De que el pastor estaba contando la historia de Zaqueo. Y después, dentro de la historia, se equivoca y le dice, Mateo, bájate de ahí, ¿no? Y se da cuenta que se equivocó del nombre, ¿no? Y le dice, Mateo, bájate de ahí porque ese le pertenece a Zaqueo, ¿ah? Trató de arreglar su asunto, ¿ah? Pero no lo es así. Pero bien, regresando al capítulo 6, la maldad del hombre y Dios llama a Noé.
Ahora vamos a partir este capítulo en dos secciones. Si estás apuntando, la primera sección del versículo 1 al 8 vemos y vamos a observar la maldad de los hombres en los días de Noé. Versículos del 1 al 8. Y la otra parte, del versículo 9 al 22, vamos a observar que Dios llama a Noé a construir el arca. Todos sabemos esa historia. Y no solamente los cristianos, pero si tú vas a la calle y empiezas a hacer una encuesta acerca del arca de Noé, te vas a dar cuenta que hay unos que saben, y todos tienen su versión. Pero vamos a indagar un poquito más esta noche y qué es lo que se trata. Pero eso es lo que vamos a observar en el capítulo 6. Y te voy a adelantar un poquito también lo que el capítulo 7 va a suceder. Y también lo vamos a partir en dos secciones. La primera sección, del versículo 1 al 16, vamos a ver los preparativos finales de la inundación. Interesante. Y no solamente eso, pero en la segunda parte, del versículo 17 al 24, vamos a observar a Noé en el arca durante el diluvio. Va a ser muy interesante. Pero bien, vamos a comenzar con el con el capítulo 6, y vamos a comenzar con el versículo 1. La maldad de los hombres en los días de Noé. Y el primer segmento, versículos del 1 al 2, vamos a observar los matrimonios mixtos entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Y observen lo que dice versículo 1 de la Reina Valera, dice así: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, versículo 2, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran, ¿qué? Hermosas. Ahora, este versículo 1 es interesante. Si nos damos cuenta, desde el principio de la creación, Dios dijo que podíamos multiplicarnos, ¿no? Y aquí realmente se está cumpliendo, están obedeciendo. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Ahora, versículo 2 dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. Ahora, durante esos días la población incrementaba a gran velocidad, como nuestros días quizás también, ¿no? Observamos en el capítulo 5, cómo la gente vivía por muchos años. ¿Se acuerdan que empezamos a leer el capítulo 5 y vivían hasta 900 años? Imagínense. Yo me imagino a veces cómo podríamos vivir 900 años. ¡Wow! Interesante. Ahora, la pregunta aquí en el versículo 2, ¿quiénes son los hijos de Dios y las hijas de los hombres? A simple vista, tú puedes decir, bueno, los hijos de Dios son aquellos que están con Dios, ¿no? Y que realmente son de Dios. Y las hijas de los hombres quizás son las hijas que realmente no estaban acercadas a lo que es el cristianismo. Podríamos pensar quizás, si nosotros lo leemos así, directamente de la Reina Valera. Lo interesante es que hay quizás dos o más puntos o observaciones que se dan a este versículo. Unos estudiantes de la Biblia dicen que los hijos de Dios son los hijos de Set. Cuando nosotros vimos la genealogía en el capítulo 5 y vemos cómo la genealogía de Set salió, unos piensan que los hijos de Dios fue esa descendencia que Set tuvo. Y que las hijas de los hombres fueron los de Caín. ¿Se acuerdan lo que Caín hizo? Asesinó a su hermano, tristemente. Entonces ellos dicen eso y se apoyan con unos versículos como 2 de Corintios 6:14. Pero la situación es que surgen algunas preguntas que no están muy claras al respecto. A veces
ese tipo de preguntas es, bueno, si realmente fue así, entonces, ¿cómo es de que Dios pudo destruir la tierra solamente por eso? ¿No? Y más preguntas que uno puede pensar. Pero me gusta más la otra observación de aquellos estudiantes y creo que estoy de acuerdo al respecto, ya que ellos han observado un poquito más a fondo de la palabra original. En el Antiguo Testamento, la frase hijos de Dios, fíjense, se refiere a las criaturas angelicales y no a personas descendientes de Set. Y se utilizan 3 veces en la Biblia. Te voy a dar los ejemplos, 3 ejemplos. En el libro de Job, y solamente apuntas para que tú lo puedas hacer en tu casa, dice así, Job 1:6. Hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor y Satanás vino también entre ellos. Ay, eso está interesante, ¿no? Job 2:1 dice así. Y sucedió que un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, vino también Satanás entre ellos para presentarse delante del Señor. También, casi igual. Y en el último versículo, Job 38:7, y estoy hablando de la Biblia de las Américas, dice esto: cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo, y era una pregunta. Ahora, aquí en Mateo 22:30, la protesta que se ofrece para comprender esto se encuentra en este versículo. Y dice así el 30, dice, porque en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. O sea que, pensando en esto, se dice que los hijos de Dios, en la lengua original, Bene Elohim, son ángeles caídos. Ay, eso sí está interesante. En otras palabras, eran demonios. Muy interesante, ¿no lo creen? Ahora, la segunda parte dice así: tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. La Biblia de las Américas dice que escogieron mujeres de entre todas las que les gustaban. Eso estaba ahí. Ahora, se puede deducir la razón por la cual Satanás envió a sus ángeles para casarse con las mujeres humanas. ¿Y fue para qué? Si te has preguntado eso, ¿por qué está pasando eso? ¿Por qué esos ángeles caídos están tratando de hacer esa combinación con las mujeres de los hombres? Bueno, el objetivo de Satanás era para contaminar la genética de la humanidad. Ahora, ¿se acuerdan que el versículo más importante era el versículo de Génesis 3:15? ¿Se acuerdan? Que era la semilla de la mujer. Ellos estaban esperando un plan de salvación. Y estamos observando aquí que el objetivo del enemigo, de Satanás, era tratar de crear esa combinación de contaminar la genética de la humanidad. ¿Para qué? Para que la mujer no pudiera obtener esa semilla. Era una corrupción satánica. Dice, poner un virus genético para hacer que la raza humana no fuera apta de dar a luz la semilla de la mujer. ¿A quién? Al Mesías, prometido como observamos en Génesis 3:15. El Salvador, escuchen eso, lo que dice un estudiante de la Biblia, Boyce, dice así: el Salvador no podía nacer de una madre poseída por el demonio. Así que si Satanás pudiera tener éxito en infectar a toda la raza, el libertador no podía venir. Ese era el objetivo. Ahora, como nosotros podemos notar aquí, casi tuvo el éxito si lo pudiéramos pensar. La humanidad estaba tan contaminada en estos tiempos y aún en los tiempos de hoy, ¿no?
pero estamos hablando de aquellos tiempos que Dios consideró necesario empezar con Noé y con su familia y poner en prisión a los demonios que hicieron esto para que nunca pudieran hacerlo otra vez. Esa era la cosa. Es por eso que había esta combinación de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Ahora, la segunda parte, versículos 3 y 4, Dios responde a esta gran maldad. Estamos viendo y observando que hay una gran maldad en esos tiempos, como aún así en nuestros días, ¿no? Hay. Versículo 3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Dios no permitió a la raza humana permanecer en rebeldía para siempre. Él no lo permitió. Y llegará un punto cuando Dios diga, no más, hasta ahí, se acabó. Será muy tarde para aquellos que rechacen a Dios en medio de su rebeldía. Eso es lo que sucedía en esos tiempos. No más, va a haber un punto donde ya no va a haber, va a ser muy tarde. Ahora, la segunda parte del versículo 3 dice, porque ciertamente Él es carne, mas serán sus días, ¿cuántos? 120 años. Ahora, esto no quiere decir que en ese tiempo, en ese momento, Dios redujo la edad en la raza humana, sino que realmente dio ese tiempo como un conteo para el juicio del diluvio. La inundación ocurrió 120 años después de este anuncio. Interesante, ¿no? Como si pudiéramos un conteo cuando termina el año, ¿no? 10, 9, 8, 7, y están ahí en el conteo. De la misma manera, Dios dijo, 120 años les voy a dar. Y va a ser eso. Y la raza humana va a ser extinguida. ¿Por qué? No porque Dios quería eso, pero porque realmente la maldad estaba ahí. Versículo 4 dice, había gigantes en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron que hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. No sé si ustedes vieron ese programa de televisión, Tierra de Gigantes, ¿no? Era tan emocionante, ¿no? Y veías esos gigantes, ¿no? Interesante. Esta tierra de gigantes se refiere a la descendencia natural de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Gente de tamaño inusual en la tierra. Y se ha visto, y quizás no en eso, en estos tiempos, pero se ha visto y se han encontrado esos esqueletos de humanos grandes, ¿no? Realmente interesante, ¿no? Y fuera de lo normal, que si nosotros podíamos ponerlo en nuestros tiempos. Estos fueron los únicos antes del diluvio, y estaban por el elemento demoníaco de sus padres. Ellos son héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Eso es lo que estaba sucediendo. Ahora, la tercera parte del versículo 5 al 8, vemos la gran maldad del hombre en los días de Noé. Y una vez más se enfatiza eso. Y dice, y vio Jehová, versículo 5, que la maldad de los hombres era ¿qué? Mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La Biblia de las Américas dice que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Eso era. Eso estaba en la mente, en el corazón de las personas que estaban haciendo la maldad, pensando, el corazón, haciendo el mal siempre. Aquí estaban las condiciones del mundo. Ahora,
¿Qué tan mal estaba ese pueblo? Observen esto. Del Génesis versículo 1, estaba la explosión demográfica. Había mucha gente. Esa es una. Otra, había una perversión sexual que estaban combinando entre ellos. Génesis versículo 2. La actividad demoníaca, que también lo vemos ahí en el versículo 2. Los constantes del mal en el corazón del hombre, en versículo 5. Y la corrupción generalizada y la violencia, como lo vamos a observar en el versículo 11. Versículo 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Ahora, cuando tú estás observando este versículo, se arrepintió, automáticamente piensas, bueno, el Señor se equivocó. Híjoles, hubo un error. Pero el dolor de Dios por el hombre y el dolor de su corazón son sorprendentes. No significa que la creación estaba fuera de control. No significa que Dios esperaba algo mejor y que no pudo lograr. Dios sabía en todo tiempo que las cosas iban a salir de esta manera. Dios no puede ser insensible ante el pecado humano y su rebelión. Dios ve su plan desarrollado en las edades que le afectan a Él. Otras definiciones acerca de esta palabra, se dice que fue lastimado, fue ofendido. Ahora, es muy difícil de poder tratar de demostrar esto sin la palabra arrepentimiento, ya que cuando nosotros como humanos escuchas la palabra arrepentimiento, es como si tú estuvieras escribiendo y usas el borrador y ¿por qué? Porque te equivocaste, ¿no? No lo es así. Por lo tanto, se escribe de esta manera, porque es la mejor manera de poderse escribir, pensándolo en la mente humana. Sin embargo, Dios es Dios y Él nunca se equivoca. Él no hace mentira y Él no puede equivocarse. Pero esa es la forma que nosotros podemos explicar esta situación. Le dolió. Y pienso que la mejor forma de entenderlo es cuando dice, y le dolió en su corazón. Versículo 7 dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Ahora, algo interesante que nosotros podemos entender, y viene con la palabra raeré. Ahora, aquí Dios declara que está limpiando la tierra. Voy a hacer una limpieza total. Me gusta la palabra raeré. Cuando tú lo encuentras en el diccionario, fíjense lo que dice el diccionario de la palabra raeré. Y tú puedes hacer ya usarlo en tu vocabulario. Dice, raeré, la palabra raeré significa limpiar una cosa de sustancias adheridas con algún utensilio áspero o cortante. En otras palabras, estás raspando, ¿no? Cuando tu mamá te pone a lavar los trastes y los sartenes están bien cochambrosos, ¿no? ¿Qué es lo que usas? El estropajo más áspero. Y comienzas o con el cuchillo ahí tratas de sacar, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente tiene una sustancia que se ha adherido. Y esa es la palabra, raeré. El Señor va a raerar, si realmente lo puedo aplicar de esta manera. De la faz de la tierra a los hombres que he creado. Si yo pudiera ponerlo en estas palabras, Él pudo decir quizás, limpiar la tierra del pecado adherido con un acto catastrófico como el diluvio. Interesante, ¿no? Cuando tú sumerges ese sartén, ¿qué es lo que pasa? Comienza a verse más limpio. Versículo 8 dice, pero Noé, ¿qué? Halló gracia ante los ojos de Jehová.
estudiando un poquito y quizás buscando lo que significa el nombre de Noé. A veces en esos tiempos los nombres eran importantes y significaban algo. Y esto quiere decir descanso, paz. Comodidad, no lo sé. Pero el que es consolado. Interesante. En medio de esta orden de parte de Dios de limpiar la tierra de la contaminación, encontró a un hombre con quien empezar de nuevo. Si realmente hubiéramos sido nosotros Dios, quizás hubiéramos dicho, ¿saben qué? Voy a borrar a todos, ¿no lo creen? Y voy a comenzar otra vez, una vez más, así como en la creación. Sin embargo, es muy importante que entendamos esta palabra. Noé halló gracia. Él encontró gracia. Y todos podemos encontrarla. No ganarla, encontrarla. Es muy importante entenderlo. Fíjense lo que Pablo nos dice en Romanos 5:20. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Interesante. La segunda parte de esta sección, del versículo 9 al 22, Dios llama a Noé a construir el arca. Ahora, no sé si pudiéramos en la transparencia ver este dibujo acerca del arca. Es algo interesante. Pero saqué una foto del internet y muchos se interesan por este artefacto. Pero aquí vemos en el versículo 9 al 10, Noé y sus hijos. Y dice así en el versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó, ¿quién? Noé. La pregunta es, ¿estamos caminando así como Noé con Dios? Podemos decir de nosotros, somos hombres justos, perfectos. Si no lo somos, entonces, ¿qué está pasando? Dice, con Dios caminó Noé. ¿Es posible? Sí lo es. Versículo 10 dice, y engendró Noé, ¿cuántos hijos? 3 hijos, hijos claves. Sem, a Cam y a Jafet. Sem, Cam y a Jafet. Ahora, Noé, hombre justo, perfecto, y no solamente se refiere a la vida justa de Noé, sino ¿saben lo que pasó? Es que también él no se contaminó. Él no se contaminó con los hijos de Dios, como lo estamos observando en esta parte, sino que realmente él se mantuvo limpio ante el intento de Satanás de combinar genéticamente a la humanidad, evitando la semilla de la mujer. Sem, Cam, Jafet, una descendencia muy importante y significativa. Dios lo va a utilizar como base para el resto de la humanidad. La segunda parte del versículo 11 al 3 vemos la corrupción de la tierra y algo bueno, y la gracia de Dios. Fíjense, observen versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de ¿qué? De violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Versículo 13 dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y aquí dice, y Dios le dijo a Noé, todo esto con la intención de salvar a Noé y su familia. Él está hablando con Noé. En medio de tanta corrupción y juicio, también está la gracia.
Y eso es bueno que entendamos. En lugar de terminar con toda la raza, Dios preservó un remanente. La tercera parte, vemos del 14 al 16. Dios le dice a Noé que construya una arca. Versículo 14 dice: hazte una arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás en el arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Wow, interesante, ¿no? Ahí le faltó el elevador, ¿no? Un proyecto muy grande, ¿no lo creen? Fíjense que el arca se compara con un edificio de 30 pisos de alto. ¿Has estado enfrente de un edificio de 30 pisos? Así estaba el arca. Y podemos ponerlo en metros, alrededor de 450 pies, o son 150 metros. Tenía unos 75 pies, 25 metros de ancho, 45 pies de altura, 15 metros. Lo que se describe que no es realmente un barco, sino una barcaza bien ventilada. Notemos algo, que no dijo que construyera un barco, ¿no? Es una barca. Es como si fuera una caja de zapatos. ¿Se han comprado sus zapatos cuando vienen en cajas, no? Así nada más. No tiene velitas, no tiene timón. Es solamente una barca. Esa barca no era para moverse, sino para solamente estar adentro, como si fuera un baúl. No era un barco. El arca más o menos tenía la forma de una caja de zapatos, era bastante grande. Se dice que era aproximadamente el tamaño del Titanic. Y todos conocemos esa historia del Titanic. Imagínense. Y tenía una abertura de codo de ancho, 18 pulgadas, todo el camino alrededor de la parte superior. Interesante, ¿no? Ahora, la cuarta parte, ¿por qué el arca debe ser construida y lo que Noé debe hacer? Versículo 17 al 21. Y escuchen, dice aquí: y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra. ¿Para qué? Para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra, ¿qué va a pasar? Morirá. Ahora ponte a pensar, si tú fueras con Noé y recibieras esa noticia, ¡ay! Toda la gente va a morir. Toda la gente va a morir. Y puedo pensar quizás el gran juicio de Dios. Pero ¿saben qué? También la gran salvación. La gran salvación que el mundo había visto. Versículo 18 dice: mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie. De todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo. ¿Para qué? Para que tengan vida. A pesar de la sentencia dramática que viene, Dios haría un pacto con Noé y su familia, y él será, ¿qué? Salvo. Dios también usa a Noé para salvar a un remanente de cada animal, y la tierra podía ser poblada con la gente y los animales después de ¿qué? De la inundación. ¿Se acuerdan al principio de la creación? Dios vio que todo era ¿qué? Bueno. Todo era bueno para la humanidad. Y dijo, aún así dijo, ¿sabes qué? Esto sí es lo que no está bien.
El hombre necesita ¿de quién? De una mujer. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Ah? Lo hermoso de Dios, que Él siempre ve por nosotros, nuestras necesidades. Y dice así el versículo 21, y toma contigo de todo alimento que se come, y que almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Póngase a pensar cuánta comida tuvo que almacenar. Yo trabajo en un rancho y veo que en un cuarto grande, así, un poquito grande, son 8 caballos y unos cuantos animales ahí, y tienen que usar un lugar para un mes solamente. Una cantidad enorme de comida para los animales. Imagínense cuántos animales estuvieron en ese lugar. Y no solamente eso, la comida que ellos tenían que comer. Era un gran trabajo, mucho trabajo. Pero en la quinta parte vemos la obediencia de Noé en el versículo 22. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé lo hizo así. Todo lo hizo conforme a lo que Dios había mandado. Eso es fe. Imagínate. Noé no era un arquitecto, no tenía una compañía de construcción en Newport Beach que construyen barcos, yates, y tienen toda la herramienta sofisticada para hacerlo. Pero ¿saben qué? La obediencia estuvo ahí. Noé lo hizo así como Dios le mandó. La palabra todo lo hizo cubren una gran cantidad de material, número 1, y no solamente eso, de años. 120 años para construir un arca. No sé si vemos la fotografía, Alan, ¿no está? Puse una fotografía en el Easy Worship, a ver si está. Y es acerca del arca, qué tan enorme estaba. Y solamente eran unos restos. Esa es la última página. Pero es interesante cómo se realizó esta aventura de fe. Y Noé no vaciló acerca de esto. Fue realmente un proyecto grandísimo. La Biblia presenta a Noé como un gran héroe de Dios. Y fíjense, escuchen esto. Él fue un ejemplo sobresaliente de la justicia. Ezequiel 14:14 dice así: y aunque estos 3 hombres, Noé, Daniel y Job, estuvieran en medio de él, ellos, por su justicia, solo se librarían a sí mismos, declara el Señor Dios. Noé, un predicador de la justicia, segunda de Pedro 2:5, sino perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y por último, y Noé condenó al mundo ofreciendo la salvación en el arca que todo el mundo rechazó. Hebreos 11:7. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca. ¿Para qué? Para la salvación de su casa, por lo cual condenó al mundo. Y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Observamos aquí que Noé era un predicador de la justicia, segunda de Pedro 2:5. Sin embargo, 120 años estuvo predicando y ningún alma se convirtió. ¿Se dan cuenta? 120 años predicando. Y parece que nadie se salvó. Interesante, ¿no? Escuchen esto, lo que dice un estudiante, un maestro de la Biblia, Poole se llama. El trabajo de construir el arca era laborioso,
costoso, tedioso, peligroso y aparentemente absurdo y ridículo, especialmente cuando todas las cosas continuaron en la misma postura. Y la seguridad para tantas decenas de años juntos. Por lo tanto, no es extraño que esto se mencione como un acto heroico de fe. Imagínense, interesante. Y así termina el capítulo 6. Pero en el capítulo 7 Dios destruye al mundo con un diluvio. En la primera sección dice preparativos finales de la inundación, versículo del 1 al 16. Dios invita a Noé a entrar al arca. Versículo 1 dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Aquí Dios está diciendo, entra en el arca. La idea es que Dios estará con Noé en el arca y por esa razón lo llamó. Pónganse a pensar, si él construyó el arca, pues dijo, no, pues yo tengo la autoridad de entrar, ¿no? Sin el permiso de Dios. No. Dios le dijo, entra al arca. Y dice, te he visto justo. Noé pasó los años antes de la inundación en la obediencia activa. Él creyó y obedeció. Pónganse a pensar el trabajo arduo que estuvo haciendo, que se agarró un tiempo completo, ¿no? No fue un part-time, como dicen por ahí. Tenía solamente 120 años. Yo me imagino, ¿no? Cuando estás en el trabajo y te dan un montón de cosas, tu jefe te empieza a decir, mira, haz esto, y boom, y comienza a hacer la listota, ¿no? Y solamente tienes 7 horas, porque ya con la hora que te compartí todo lo que tienes que hacer ya, y tienes que echarle ganas, ¿no? Y de la misma manera aquí, en una obediencia activa, dice, él creyó y obedeció. La segunda parte del versículo 2 al 9, Noé reúne a todos los animales y su familia. Y fíjense lo que dice, el versículo 2 dice, de todo animal limpio tomarás, ¿cuántas parejas? 7, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y raeré, ahí está la palabra, de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó. Era Noé ¿de cuántos años? 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Estaba jovencito, ¿ah? 600 años. Versículo 7 dice, y por causa de las aguas el diluvio entró Noé al arca. Perdón, una vez más. Versículo 7 dice, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves, y de todo lo que se arrastra de sobre la tierra, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y ahí está la obediencia, ¿no? Lo hizo tal como Dios le había dicho. Ahora vamos a observar la palabra tomarás. No le está diciendo a Dios, los vas a empezar a juntar porque los animales se van, tienes que estar cazando, ¿no? Cuando metemos a los chivitos son los más terribles, ¿no? Los tienes que estar persiguiendo. Pero algo interesante, y quizás tú lo has notado también. Y los animales, y Dios ha creado un instinto, lo que podemos decir, migratorio en los animales. Ustedes se dan cuenta cuando hay algo catastrófico en la tierra, los animales tienen ese instinto, empiezan a correr en contra de lo que va a suceder.
de la misma manera, así funcionó en esos tiempos. Quizás los animales empezaron a llegar ahí cerca del arca porque sabían que algo iba a pasar, iba a suceder. Y para eso no había dificultad en Noé de poder estar arreándolos, ¿no? Creo que eran los primeros en obedecer. Ya estaban, creo, hasta formados quizás, ¿no? No sé. Los animales son animales, pero yo sé que Dios lo puso de esta manera fácil para Noé, ya que era un trabajo muy difícil. Pero están ahí. En la tercera parte, versículo 10 al 2, dice, Dios trae las aguas sobre la tierra. Y dice el versículo 10, y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre ¿dónde? Sobre la tierra. Ahora, interesante que Noé y los que estaban en el arca tuvieron que esperar 7 días en el arca a que llegara la lluvia. Ahora, pónganse a pensar en esos tiempos. En esos tiempos no llovía. Y es por eso que a veces decíamos, no está loco. ¿Agua? ¿Cómo va a traer agua? ¿Cómo va a caer el agua del cielo? ¿No? O uno está pensando, ¿no? Nunca lo habían experimentado en sus vidas hasta ese momento. Y ya me imagino los que están dentro del arca y afuera la gente, ¿no? Esperando y quizás burlándose, no lo sabemos. Pero fíjense, el versículo 11 dice, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. Es como si cuando hay una escena del crimen, ¿no? El juez lo está diciendo hasta con detalles. En ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas. ¿Se acuerdan que en el día de la creación estaba esa capa de agua que habíamos leído en el cielo? Un gran manto. Se dice que las compuertas del cielo, o como dice en la Reina Valera, cataratas. En la Biblia de las Américas dice compuertas. Se disolvieron. Estas aguas formaban un gran manto de agua en la parte superior de la atmósfera de la tierra desde su creación. Y también el gran abismo. Las aguas también subieron de debajo de la tierra, sin duda, acompañada de una gran catástrofe geológica. No lo esperaban. Es como si hoy tú fueras a las calles afuera y empezaras a decir, ¿saben qué? Va a llover fuego del cielo. ¿La gente les creería? Estás loco. Nunca ha llovido. Sin embargo, va a suceder. Interesante, ¿ah? Interesante. Versículo 12 dice, 12, y hubo lluvia sobre la tierra, ¿cuántos días? 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches es un número significativo que se asocia con la prueba y purificación. Sobre todo antes de entrar en algo nuevo o significativo. Fíjense, te voy a dar unos ejemplos. Te voy a dar 5 ejemplos rápidamente en la Biblia acerca de este número 40. Moisés en el monte Sinaí, Éxodo 24:18, 40 días. Los espías viajaban a Canaán, Números 13:25, 40 días. El tiempo de Israel en el desierto, Números 14:33. El viaje milagroso de Elías al Sinaí, Primera de Reyes 19:8. Y la tentación de Jesús en el desierto, Marcos 1:13, 40. Números significativos. La cuarta parte de este segmento, del versículo 13 al 16, todos entran en el arca y la puerta se cierra. Escuchen, dice el versículo 13. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos, con él en el arca.
Versículo 14. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Versículo 15. Vinieron pues con Noé al arca, de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. ¿Y qué pasó? Y Jehová cerró la puerta. No fue Noé. No fue Noé. ¿Quién es el que cerró la puerta? Jehová. Como Dios le había mandado, sucedió todo al pie de la letra. Noé no tuvo que cerrar la puerta a la salvación de nadie. Dios lo hizo. En el mismo patrón, no es un trabajo para nosotros descalificar a las personas de la salvación. Creo que es bueno que entendamos eso. Dejamos que Dios lo haga. Él es Dios. Nosotros no somos jueces para descalificar a alguien de la salvación. Llega un momento en que la puerta tiene que cerrarse, y cuando la puerta está abierta, pero cuando se cierra, no más, nadie puede entrar. Es como cuando tú vas al DMV y ya vas corriendo cierran la puerta, no más. Si es que no más, ya no te abren ya. ¿Verdad? Y tanto tiempo que estuviste ahí esperando, ¿no? Apocalipsis 3:7 dice, y describe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto. El arca era la salvación de Noé y la condena para el mundo. La pregunta es, si una persona se hubiera arrepentido y hubiera creído, ¿creen que se hubiera salvado también? Sí, ¿no? Sí lo es. Sin embargo, lamentablemente, no lo fue así. No hay segundas oportunidades para los que se quedan. Es muy tarde cuando Él diga al Señor, no más. Es por eso que nosotros, los que ya aceptamos, ¿verdad? Pero los que realmente no lo hemos aceptado, es bueno que nosotros pensemos en esto. La segunda parte vemos a Noé en el arca durante el diluvio. Ya se cerró la puerta, no más. 17 al 23 vamos a ver el diluvio descrito. Versículo 17, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Noten que ahí la barca ya estaba subiendo. Y las aguas subieron, versículo 19, mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices. Todo lo que había en la tierra. ¿Qué pasó? Murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra. Otra vez la palabra ahí. Y quedó solamente ¿quién? Noé y los que con él estaban en el arca. Interesante. Una inundación global, diluvio global. Algo interesante que puede también encontrar y alguna información, se dice que más de 200 culturas que tienen su propia historia de la inundación, los siguientes aspectos de la historia son comunes.
En todo el mundo, muchos hablan acerca de esta inundación global, pero hay algo en común que ellas tienen. Y fíjense, rápidamente se los voy a decir. El 88% describe una familia favorecida. El 70% atribuye de supervivencia a un barco. El 95% dicen que la única causa de la catástrofe es una inundación. El 66% dice que el desastre se debe a la maldad del hombre. Registro de 67% que los animales también se guardaron. El 57% de los supervivientes describen que terminan en una montaña. En muchas de las cuentas también se menciona específicamente a las aves que se envían a cabo, un arco iris y 8 personas que se guardan. Alrededor de 200 culturas hablan acerca de eso y están en común. Y la última parte del versículo 24, la inundación duró 150 días sin parar. Versículo 24 dice, y prevalecieron las aguas sobre la tierra. ¿Cuántos días? Como dije, 150 días. Casi medio año. Interesante, ¿no? Imagínense medio año lloviendo sin parar. Ya nosotros nos quejamos por una lluviecita aquí, ¿no? Y eso sucedió y realmente vamos el siguiente domingo, vamos a considerar el siguiente capítulo, pero vemos la historia de Noé y el arca. Y también vamos a ver más adelante lo que pasó. Pero como nosotros observamos en el capítulo 6, el enemigo tratando de eliminar esa semilla de la mujer y cómo el hombre entra, la maldad está ahí, ¿no? Pero vemos a Noé que encontró gracia. De la misma manera, Dios es un Dios de oportunidades, ¿no lo creen? Pero va a haber un momento que va a decir, no más, hasta aquí. Creo que es bueno que nosotros consideremos eso. Y que nosotros podamos de la misma manera también como Noé. Noé caminó con Dios. Algo bueno, ¿no? Y Noé se dice que era justo y perfecto. Una persona santificada, apartada para el uso exclusivo de Dios, incorrupta. Y creo que es bueno que nosotros podamos observar esas características de Noé. Si realmente nosotros queremos ser usados por Dios, eso es lo que nosotros necesitamos. Ahora, cuando tú escuchas la palabra santa, dices, wow, es algo inalcanzable, ¿no? Es difícil. Pero cuando nosotros encontramos la definición, es simplemente estar apartado para el uso exclusivo de Dios. Y de pensar que nosotros podemos también de la misma manera caminar con Dios. Y no solamente eso, pero ¿sabes qué? También te va a decir, ¿sabes qué, Josué? Yo quiero que tú hagas de la misma manera este proyecto especial. Que tú puedas también ser partes de aquellos héroes de la fe. Amén. Así como en Hebreos 11 vemos a estas personas. Podemos también de la misma manera ser historiadores, ¿no? Y hasta la fecha. Cuando tú escuchas y indagas un poquito acerca del arca, muchos dicen, no, que fue una leyenda, un cuento y tantas cosas. Pero ¿saben qué? Se han encontrado muchas evidencias de estas cosas también. Y aún así todavía el enemigo hasta las fechas trata de borrar todos esos acontecimientos. ¿Por qué? Porque realmente el enemigo no quiere que la gente sea salva. Quiere llevarse a los más que pueda. Pero el enemigo sabe que ya perdió. Regresando a Génesis 3:15. Amén. Que Dios tenía un plan perfecto que iba a llevar a cabo. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias también por tu palabra, Señor. Y vemos la vida de Noé, Señor, una vida de excelencia, Señor, ejemplar, Padre. Y también te pedimos, Señor, que
nosotros también podamos reflexionar, analizar nuestra vida, Señor, y Padre, no contaminarnos con las cosas del mundo. Y Padre, de entender que tú tienes un plan, Señor, y que tus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y de entender que tú tienes un plan mejor para cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Padre, de la misma manera, así como Noé caminó contigo, Señor, Padre, que nosotros podamos hacer lo mismo, Señor. Y te pido, Señor, que tú nos avives, Señor, a través de tu palabra. Y Padre, que en medio de esta violencia que el mundo está viviendo, Padre, que nosotros podamos ser luz, Señor, y de la misma manera ser personas de buen testimonio, Señor. Para que nosotros podamos ser ejemplos para otras personas, Padre. Gracias por tu palabra, Señor, y Padre, continúa bendiciendo nuestras vidas, así como nosotros observamos más y más tu palabra, Señor. Gracias por todo, Señor, y Padre, despídenos en paz, no de tu presencia, Señor, pero Padre, que podamos terminar este día contentos y de saber que si es tu voluntad mañana, por la gracia de Dios, continuar, Señor. Y si no, Padre, y si tu voluntad es decir no más, que al menos nosotros podamos estar bien delante de ti, Señor, y estar listos para entrar al arca, Señor. Gracias por todo, Padre, en Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.